Dios les bendiga, hermanos, desde sus hogares. En esta noche vamos a hablar en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, 12, 13 y 14. Romanos 13, del 11 al 14. Y esta predicación se va a llamar Sigamos motivados. Dice de la siguiente manera: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Sigamos motivados. Yo no sé si llegando este tiempo, cuánto de nosotros estemos todavía con la misma motivación, con el mismo entusiasmo desde que empezamos, o desde que estábamos antes que viniera a nuestra vida esta situación que estamos viviendo. Pero de una u otra forma, Satanás tiene armas muy buenas. Satanás tiene armas favoritas, se puede llamar, y entre una de sus armas favoritas de Satanás es el desanimar a los creyentes. Y es por eso que en ocasiones nosotros a veces nos sentimos un poquito desanimados, no sabiendo qué hacer o cometiendo errores, pero esa es una de las armas que Él viene a nuestra vida y nos está dando, y nosotros lo primero que pasa en nuestra vida, como estamos viviendo, perdemos la motivación. Y es una motivación que puede afectar nuestra vida, porque esa motivación es el momento de poder estar sirviendo al Señor Jesucristo como debe de ser. Y realmente, hermanos, el diablo lo que quiere de nosotros es que sirvamos al Señor tibiamente. Ese es lo que quiere. Él quiere que en este tiempo nosotros estamos viviendo desmotivados, que no haya motivación. Nos mete y nos dice: tú no tienes ninguna causa por la cual debes estar motivado. Ve la situación que estás viviendo. No. Lo que Él quiere es que nosotros vivamos como Él manda. Hacer las cosas realmente como Él quiere. Que nos enfriemos, que nos desmotivemos. Y hay mucha gente que está viviendo de esa forma. Hoy en día se ha pensado de igual manera que dentro de las iglesias, algunos pastores están pensando a lo mejor cuánta gente va a regresar a la iglesia, cuánta gente está desmotivada por la situación que estamos viviendo actualmente. Pero es el enemigo que está atacando al mundo.
Es el enemigo que está atacando al creyente, que está desmotivando al creyente. Por eso es que Dios nos está hablando en esta noche y nos está diciendo Él en su palabra que vamos a reflexionar, sigamos motivados. Que nada haga en nuestra vida que podamos caer en desánimo. Dios quiere que nosotros sigamos firmes. Y por eso es que en esta noche quiero ver con ustedes algunos principios para mantenernos motivados. Hermanos, no se desanime. Tenemos un Dios que vimos el mensaje anterior que nos da la mano, que nos dice palabras hermosas: yo te ayudaré, no te dejaré. Y si nosotros creemos como hijos de Dios en lo que dice las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías, donde leímos anteriormente y vimos las palabras de Dios diciéndole al profeta, esas mismas palabras son para nosotros hoy en día, para no caer en desánimo, sino motivarnos de una u otra manera. Tenemos que motivarnos, salir adelante en esta vida, en este mundo y en esta sociedad. Vamos a ver algunos principios con lo que leímos en Romanos 13, del 11 al 14. El primer principio: esté usted consciente del tiempo que vive, o esté consciente del tiempo que está viviendo. ¿Sí? O sea, debemos darnos cuenta de qué tiempo estamos viviendo ahorita. Si se puede comparar a los tiempos que vivían los cristianos antiguamente en Roma. Nosotros muy bien sabemos que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, los hermanos de esa iglesia en aquel entonces se estaba viviendo allá mucha corrupción. Estaban viviendo mucha persecución, estaban viviendo burlas, estaban viviendo inmoralidades, había un descontrol social y había muchas cosas que ellos estaban viviendo. Por eso él empieza este versículo y esto conociendo el tiempo. Yo no sé si es igual el tiempo que estaban viviendo aquel entonces al tiempo que estamos viviendo ahora nosotros los cristianos en la tierra, en esta ciudad. Yo no lo sé. Pero tenemos, primero que nada, debemos estar conscientes del tiempo que estamos viviendo. Un tiempo donde Satanás se está aprovechando, donde el maligno se está aprovechando del tiempo que estamos viviendo para hacernos caer en desánimo y no motivarnos nosotros mismos o alguien que venga a decirnos sal adelante de la situación que estás viviendo, sino que Él está peleando, está diciéndole al cristiano, está señalando al cristiano de los tiempos que está viviendo y los está desanimando cada día para poderles decir a lo mejor, ¿para qué regresas a la iglesia? ¿No estás viendo que este tiempo te benefició? ¿Para qué regresas a seguir en lo mismo? Esas no son palabras de motivación. Esas son palabras de desánimo que viene a la mente del cristiano, viene al corazón del cristiano. Y de verdad, hermano, es una de las armas que tiene para desanimar
nuestras vidas. Ahora el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Roma, donde estaban viviendo de esa manera, que dejen ellos esa manera de vivir de pecado y que deben de aprender a vivir con la ayuda del Espíritu Santo. De esa manera tienen que aprender a vivir con la ayuda del Espíritu Santo y poder la iglesia avanzar a la santificación. Y hoy en día, hermanos, esas mismas palabras son para nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo esté moldeando nuestra vida. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, que es el que está controlando esta tierra. El Espíritu Santo es una persona en esta tierra. Es la tercera persona de la Trinidad que vino a la tierra. Es el Consolador. Y es el que está luchando. Está peleando esa batalla con el mal. Y cuando el mal quiere desmotivarnos, el Espíritu Santo nos está motivando. Y usted dirá, ¿de qué manera nos está motivando el Espíritu Santo? La manera que nos guía el Espíritu Santo para que nosotros podemos estar en oración todavía los unos con los otros, todavía que nosotros podamos llegar a las Sagradas Escrituras y poderlas leer de una u otra manera. Y tenemos la Biblia todavía para leer y poder alimentar nuestra alma y poder realmente estar peleando la batalla en esta tierra y que estar animados en el nombre de Jesús. No nos debe de sorprender la manera que se está viviendo hoy en día en la tierra. Pero la palabra de Dios dice esto: conociendo el tiempo, debemos estar conscientes de qué tiempo estamos viviendo. No son tiempos fáciles, son tiempos difíciles. ¿Sí? Que no nos tome de sorpresa la decadencia moral y espiritual del mundo. Pero no porque el mundo esté viviendo así, usted que es un hijo de Dios, yo que soy un hijo de Dios, vamos a vivir de la misma manera. Como está llamando la atención él en los versículos que siguen cuando habla de la inmoralidad sexual que había en aquel entonces, donde el apóstol Pablo los está llamando que dejen de estar ellos haciendo ese tipo de pecado. Aparte de eso, viviendo de esa manera, ellos estaban sufriendo persecución. De una u otra manera, ellos estaban sufriendo. De una u otra manera, la iglesia de hoy, la iglesia que está en la tierra, esta misma iglesia a lo mejor esté sufriendo en estos tiempos por lo que estamos viviendo, y eso nos hace que nosotros nos desmotivemos, nos desanimemos. Pero Dios quiere decirnos hoy, hermano, siga motivado. No se caiga, levántese. Diría el Señor, yo te doy la mano, levántate, yo te doy la mano. Tú no tienes por qué estar ahí. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un guerrero. Y tus fuerzas deben de ser, la palabra dice, como de búfalo. Y eso nos hace falta, esa motivación hoy en día para poder salir adelante de la situación que estamos viviendo. Y damos gracias a Dios porque hay muchos hermanos que siguen motivados hoy en día. Y su fuerza se lo ha dado el Espíritu Santo.
y su motivación es la salvación en Cristo Jesús. Que no perdamos ese camino que Dios nos ha dado. Así que a pesar de la situación, hermanos, nosotros debemos de mantenernos motivados. Y lo que pase ahora y lo que suceda en el mundo no nos debe de desanimar. ¿Cuántas cosas han pasado hoy en día en el mundo? Todos nosotros, todos los días, vemos noticieros, vemos mensajes. ¿Y cuántas cosas hay en el mundo? Derrumbes, terremotos, tsunamis, desborde de ríos. Y la gente sigue sufriendo. Pero los hijos de Dios, hermanos, tenemos que estar firmes. Acuérdense que el Señor nos tiene un lugar hermoso. Y por ese lugar hermoso que Él nos tiene, nosotros tenemos que estar motivados. Y si podemos motivar a otra persona en el nombre del Señor, tenemos que motivarla, que salga adelante. Esto no se ha derrumbado. Hay una palabra que dice acá: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia? Que cada día que pasa se acerca el retorno de Cristo. Este gran evento que toda la iglesia espera. Este gran evento que usted y que yo esperamos y que creemos. Eso nos debe de motivar. Eso le estaba diciendo también él a la iglesia. Le decía que porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación en lo que creímos. ¿Sabe qué, hermanos? En estos tiempos debemos de prepararnos. En estos tiempos no puede pasar lo que pasó en los tiempos de Jesús cuando dio Él las palabras a aquellas personas y les habló de aquellas 10 vírgenes. Y nosotros que lo sabemos bien, dice las Escrituras que 5 estaban preparadas y 5 no. Y sabemos qué puede pasar y cuál es el sufrimiento para las personas que no están preparadas. Porque creyeron que todavía el esposo no llegaba. Porque todavía la iglesia sigue creyendo que Jesucristo no viene. Cuando Cristo venga, quiere levantar a su iglesia, pero quiere levantar a una iglesia que todos estén preparados. Y si alguien no está preparado, dice, se quedará. Entonces, eso nos llama a nosotros hoy en día que como hijos de Dios tenemos un motivo por la cual debemos de andar animados, por la cual debemos de andar motivados, que es el lugar que Jesús fue a preparar para nosotros. Segunda cosa,
desechar toda la obra de las tinieblas. ¿Qué dice el versículo 12? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos las obras de las tinieblas. Pablo está llamando a la iglesia que deje las cosas malas, pecaminosas que la iglesia tenía. Si nosotros queremos permanecer activados, si nosotros queremos permanecer motivados, hay una cosa que tenemos que hacer, y eso es para nosotros la motivación principal: acercarnos a Cristo Jesús cada día. Y la manera que nosotros tenemos como cristianos para acercarnos a nuestro Señor simplemente es estar leyendo la palabra de Dios, que dice que es una luz para nuestra vida. Estar orando cada día, intercediendo por nuestras familias, por nuestra vida, unos por los otros, pero tenemos que hacerlo para comunión. Porque es la familia de Cristo. Bien, es una familia de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Así, dejemos esas cosas a un lado. Vamos a acercarnos más al Señor. Número 3. Dice al final del versículo 12: vistámonos las armas de la luz. Una de las armas que a Satanás no le gusta que nosotros hagamos y que nosotros tengamos. Y cuando nosotros hablamos de armas, muy bien que podemos hablar, una de las cosas principales es: a Él no le gusta que nosotros leamos la palabra. Y menos le va a gustar que usted y que yo, no que leamos la palabra, sino que hagamos lo que dice la palabra. Que pongamos en práctica lo que dice la palabra. A Él no le gusta nada. Pero nos está mandando ahora: vístase de las armas de la luz. Vístase de la oración. Vístase del ayuno, que son las disciplinas para nuestra vida espiritual y salir adelante en este mundo y ganar las batallas y poder estar en victoria cada día. No desanimados, no tristes, sino motivados, alegres, gozosos delante de la presencia de Dios. Y no podemos decir que ese gozo nada más se puede sentir en el templo. Ese gozo yo lo siento en mi casa. Ese gozo lo siento cuando lo estoy sacando
para el Señor. Y nos debemos de gozar en el hogar. Y debemos de disfrutar la palabra en el hogar. Y debemos de disfrutar los cantos en el hogar. Ahí nos está diciendo el apóstol Pablo: vístase de las armas de la luz. A eso no le gusta al de las tinieblas, que nos vistamos de las armas de la luz. Pero cuando lo hagamos, que lo podamos disfrutar hasta como familia. Y cuando lo hagamos nuevamente como un pueblo de Dios, que lo disfrutemos, ese gozo delante de la presencia de Dios. Ese gozo a nosotros nos está trayendo cada día motivación para esta vida, para vivir nuevamente, para salir adelante. Escuchar la palabra, leer la palabra, pero más que todo también poner en práctica la palabra. ¿Sabe qué dice Romanos 8:1? Dice: ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Y cuando decimos que nosotros estamos en Cristo Jesús, es porque estamos haciendo lo que Cristo nos dice que hagamos en la tierra. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que Cristo nos manda, nos estamos vistiendo de la luz, y que esa luz es Cristo. Y eso nos motiva a nosotros a hacer las cosas aquí en la tierra. Número 4. Viva una vida íntegra. Versículo 13. Andemos como de día, honestamente. Honestamente. No en glotonerías y borracheras. No en lujurias y lascivias. No en contiendas y envidia. O sea, vean que de tanto pecado está hablando el apóstol Pablo en este versículo. Una vida íntegra es una vida transparente. Y cuando hablamos de una vida transparente, es una vida que no oculta nada. Vive delante de Dios esa persona íntegra. Y una persona íntegra es aquella que desecha los deseos de la carne, como son las borracheras y las orgías. Yo no creo que hoy en día dentro de la iglesia haya alguien que se emborrache. No lo creo. Y menos la otra palabra. Pero Él nos está mandando aquí que cuando está hablando de una vida íntegra y cuando está hablando honestamente, tiene que vivir delante de Dios lo mejor posible. Dejar a un lado esos deseos de los ojos, que es la inmoralidad sexual y el libertinaje. Porque cuando alguien está viviendo de esta manera, está ofendiendo a Dios y está ofendiendo al Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros ofendemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se pone triste, porque Él es Dios mismo,
porque está viendo lo que nosotros hacemos que a Él no le agrada. Y no vaya a ser que como no le agrada y como delante de Él eso es pecado, el día de mañana, si no estamos preparados, si no estamos viviendo una vida de santidad y el Señor venga por su iglesia y nosotros estemos viviendo en cualquiera de esos pecados, entonces nos vamos a quedar porque no nos va a dar tiempo ni de arrepentirnos. Tiene que haber en nuestra vida algo especial. Una luz que alumbre todo mi ser. Y esa luz nada más es Jesucristo. Por eso es que nos pide en el versículo 14, dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. Él termina este capítulo 13 con este versículo diciéndonos, tienen que vestirse del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si no quieres que tu cuerpo tenga esos efectos deseando lo que vive el mundo, que es la carne, entonces tienes que vestirte de Jesús, con los vestidos de Cristo Jesús. ¿Y qué es eso? Yo creo que en el libro de Efesios, el mismo apóstol Pablo, cuando habla de la armadura de Dios que debe de tener cualquier cristiano para protección de las acechanzas del diablo y no pueda destruirlo, él habla, una de las cosas que él habla ya es la palabra de Dios también. Eso es vestirse de Cristo. Entonces, si nosotros nos vestimos con esa armadura de Dios que está en Efesios 6, vamos entonces a ser cristianos, personas que vivan motivadas por algo, porque el Señor nos va a dar esa motivación para seguir viviendo por algo que queremos hacer para nuestra familia, para nosotros mismos, para nuestra iglesia, estar motivados. Él no quiere que nosotros caigamos en desánimo, sino el mal es el que nos muestra la tentación, nos muestra dónde está el pecado y nosotros estamos ahí viendo, pero si no nos vestimos de Jesús, entonces nos va a ganar la tentación y esa tentación se puede convertir en pecado. Y cuando hay eso, en ningún momento vas a vivir motivado. Si tu vida va a ser un desánimo, tu vida va a ser triste. Aunque quieras ser, no vas a poder. Porque Él te está dominando, el malo. Y Dios te está dando las armas hoy para que te motives a pesar de la situación que estamos viviendo. Hay una historia muy bonita. En el año 386 después de Cristo hubo un hombre que muchos de los historiadores lo conocen. Él es llamado Agustín de Hipona. Este hombre a los 33 años era un hombre que estaba desanimado, desmotivado, triste, porque era un hombre que vivía en pecado y un pecado terrible. Y él ya no buscaba qué hacer con su vida. Pero un día dice que cuando él estaba de esa forma, derrotado, que se tiró al suelo y él lloraba y lloraba porque no buscaba qué hacer con su vida. Y él de repente escuchó una voz
que le decía: toma y lee, toma y lee. Y él fue a las Escrituras, y cuando abrió las Escrituras, él abrió las Escrituras en Romanos capítulo 13, versículo 13, desde el versículo 12, y leyó esta parte: andemos como de día. Vean cómo llegó a su corazón la palabra de esa voz que leyó, que escuchó, que le decía: toma y lee, toma y lee. Tomó la palabra, abrió y leyó: andemos como de día, honestamente, no en glotonería, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas y envidia. Y toda esa palabra parece que le cayó como un balde de agua a su vida. Y él terminó leyendo el último versículo cuando dice: sino vestido del Señor Jesucristo. Y él dijo: yo quiero eso. Y ahí es donde cambió su vida de Martín. De San Agustín, no de Martín. De San Agustín. Entonces, a lo mejor la vida nuestra es parecida al de este hombre, o fue parecida al de este hombre. Que tenemos que dejar las cosas del mundo, las tenemos que hacer si queremos ser personas alegres, gozosas, motivadas, positivas, de poder salir adelante cada día a pesar de la situación que se esté viviendo. Así como le pasó a San Agustín. Después dice la palabra, es bonita la historia, su madre oraba por él. Y fue entonces cuando San Agustín se convirtió. ¿Por qué? Porque se puso las armas de Cristo. Termino con esto, hermanos. Tomemos en cuenta estos puntos para que usted esté motivado. Se los voy a repetir, esté consciente del tiempo que vive, para empezar. No son tiempos fáciles. Desechar todas las obras del maligno. Que no quede nada en la vida del cristiano que puede estar afectando su vida espiritual delante de Dios. Y para que no pase eso, vístase de las armas de la luz. Viva una vida íntegra delante de Dios. No sea falso. A eso no le agrada al Señor. Y por último, lo más esencial para nosotros: vístase del Señor Jesucristo. Llénese de Jesús. Imite a Jesús en sus acciones, en sus palabras, en su manera de vivir. Y si nosotros hacemos todo eso, seremos cada día vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Y seremos varones, serán mujeres, serán jóvenes motivados a pesar de las
de las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, pero vamos a vivir motivados. Porque tenemos alguien que nos ayuda, que nos da las fuerzas. Sigamos motivados. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Y así como están en sus hogares o en aquel lugar que estén viendo en estos momentos, ¿verdad? Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Y si alguien de casualidad está sufriendo parte de lo que hemos hablado, un desánimo, dígale al Señor en esta noche: Padre, yo quiero ser como tú me estás mandando, quiero vestirme de ti. Hágalo. Entregue su corazón al Señor en esta noche. Oremos. Padre, Dios bendito, en esta noche, Señor Santo, tu palabra, Señor, ha llegado a mi vida. Y sabemos, Señor bendito, que hay varias causas por las cuales nosotros podemos estar desanimados, desmotivados en esta tierra. Pero gracias, Señor, porque tú nos das las armas, tú nos das el medio, tú nos das las herramientas para poder seguir aquí en la tierra, poder motivarnos, poder animarnos, Señor, y poder salir adelante a pesar de las circunstancias. Gracias, Señor bendito, gracias, Dios. Tú eres el Todopoderoso. Gracias por el Espíritu Santo que nos llena cada día nuestras vidas y que está con nosotros en el momento indicado para ayudarnos, Señor Santo, a salir, Padre, en algunas veces de las tristezas, de las partes que nos toca vivir en la tierra, de estar desanimados. Gracias, Señor, porque tú hace lo mejor para nosotros y nos vuelves a levantar y nos da la mano, como dice tu palabra, y nos dice: yo te ayudo, no te preocupes. Señor, ¿qué más queremos, Señor Santo, como tus hijos? Que tú nos dices todo y tú nos das todo lo que necesitamos, Padre. Gracias por esta noche, por tu palabra, Señor, que hemos escuchado, que hemos meditado, que hemos escudriñado, Padre, y que pueda, Señor, cada uno de nosotros ponerlo a la práctica. Gracias por ello te damos en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador, ahora y siempre. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Sigamos adelante, fírmese adelante, gócese delante del Señor, sigamos motivados, que muy pronto nos veremos nuevamente en este lugar y nos podamos gozar delante de la presencia del Señor. Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes. Amén.